Tema 15, parte 1. ¿Qué pasa cuando la legislación alcanza? Esto es lo que se denomina un vacío legal o un hueco legal. Y por lo tanto, cuando nos encontramos con estas situaciones dentro de la normativa que tenemos que aplicar, hay que encontrar un parche para tapar este vacío. Sucede muchas veces con legislaciones atrasadas, que le falta actualización. También sucede con distintas legislaciones que regulan el mismo tema, pero que se contraponen. Por lo tanto, hay que buscar un árbitro que defina si vamos a aplicar lo que dice el Código Municipal o vamos a aplicar lo que dice la legislación nacional. Así que hay que encontrar alternativas a los huecos o vacíos legales. Hay varias alternativas. Una de ellas es buscar bibliografía técnico-científica específica en el tema, especialmente de aquellos autores más relevantes en la materia, más sobresalientes en la materia. La más recomendada, que por lo general es la que se aplica, y es la primera opción que tomamos, es buscar normativas no legales reconocidas y aceptadas por el conjunto de los profesionales que trabajan en la materia y especializados en la temática. Por ejemplo, en la Argentina aplicaríamos normas IRAM. Si de repente veo que normas IRAM no alcanzan o que una norma IRAM es del año 80 y por lo tanto lleva casi 50 años de antigüedad y por lo tanto queda como un poco atrasada en cuanto a su aplicación, podemos consultar otras normas, como puede ser la norma NFPA de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene aspectos técnicos en materia de protección contra incendio. Podemos aplicar normas alemanas, normas europeas, normas españolas o aquella normativa que, a consideración del especialista, son aceptadas como referentes en la materia. Esta, por lo general, es la salida más usada. Otra salida, cuando ya los libros se quemaron y no me dicen nada, cuando las normas tampoco me dicen nada que me esté solucionando el problema que tengo en el trabajo, podemos referenciarnos a otras normas legales que no aplican en el tema, que pueden ser nacionales o extranjeras, pero que sí me pueden orientar en cuestiones de qué tengo que hacer. Así que acá podemos ver las distintas alternativas que tenemos para tapar estos vacíos o estos huecos legales. ¿Cuándo usamos normas IRAM? Como dijimos recientemente, cuando una normativa legal no define qué hacer o existen huecos o aspectos que no quedan del todo definidos. Por ejemplo, en nuestra normativa de higiene y seguridad en el trabajo, el decreto 351 del año 79 no solamente ya tiene unos cuantos años de antigüedad, sino que inclusive en algunos aspectos está vacío. El decreto 911 del 96 de la construcción, el decreto 617 del 97 para el agro, el combustible tipo K, que es un ausente en toda nuestra legislación nacional. Y estos son algunos de los ejemplos que hacen que de repente tengamos que recurrir a normas IRAM para poder calcular la cantidad de extintores que necesito en una propiedad o en un local. Las normas IRAM que aplican en este caso son la norma IRAM 3517 parte 1, que es la nueva versión de la norma IRAM del año de mayo del 2020, no trata el tema de dotación, así que la parte 1 la vamos a dejar de lado. Sí, la parte 2 trata el tema de dotación de extintores o determinación de cantidad de extintores y usa el método por tablas que vamos a explicar cuando terminemos esta primera parte. Por ejemplo, vamos a repasar el decreto 351 del año 79, especialmente el artículo 183, que empieza diciendo el cumplimiento de las exigencias que impone la presente reglamentación. Podemos entender que esta primera parte del artículo 183 nos está diciendo que lo que va a decir solamente es aplicable al capítulo 18, al cual pertenece este artículo, y al anexo 7, que es solidario al capítulo 18 y no aplicable a todo el decreto 351. Este artículo, como vamos a ver, intuye o nos deja de alguna manera, si lo queremos ver de la manera que se los voy a explicar, nos deja una puerta abierta a aplicar IRAM en materia de protección contra incendios. Sigue diciendo que lo que impone la presente reglamentación en lo relativo a satisfacer las normas vigentes, los artículos
capítulo 18, deberá demostrarse en todos y cada uno de los casos mediante la presentación de certificaciones de cumplimiento de normas emitidas por entidades reconocidas por la autoridad competente. Es decir, que si vamos a querer calcular extintores en aspectos donde el decreto 351 no dice nada o dice cuestiones medias vagas, deberíamos demostrar que estamos aplicando alguna norma emitida por entidad reconocida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Hasta donde conozco, enero 2021, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo no ha emitido ninguna normativa, ningún decreto, ninguna resolución adhiriendo o reconociendo, por ejemplo, a IRAN o NFPA. Pero bueno, IRAN o NFPA o las normas DIN o las normas europeas no necesitan demasiadas presentaciones y avales de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo para ser reconocidas. Este artículo 183, muy poco aplicable, a mi entender, nos deja esta puerta entreabierta a aplicar IRAN en cuestiones de protección contra incendios, donde podemos encontrar huecos legales, como por ejemplo querer determinar la cantidad de extintores clase K en una cocina. Después de casi 50 años, el decreto 351 sigue siendo un ausente este tema. En el decreto 911, en la construcción, ¿cómo determinamos las cantidades de extintores? Y bueno, termina diciendo que el responsable de higiene y seguridad definirá la tipología y cantidad de elementos de protección. O sea que va a quedar bajo la responsabilidad de este profesional, de este especialista en higiene y seguridad y en el trabajo, definirlo. Y por lo tanto va a tener que aplicar alguna de las técnicas que mencionamos al principio. O va a tener que referenciarse a algún libro, o va a tener que referenciar alguna norma, o va a tener que referenciar alguna norma legal que, aunque no sea de aplicación al caso, puede ser usada como referencia. Igualmente estamos hablando de extintores y por lo general los extintores nunca van presos. El decreto 617 del año 97, que es el reglamento de higiene y seguridad para la industria de las actividades agrarias, tiene un artículo 32 que al día de la fecha todavía no fue reglamentado. Por lo tanto, estoy en una actividad agraria, estoy en un criadero de animales, en un acopio de cereales, por ejemplo, necesito calcular la cantidad de extintores. El artículo 32, que tiene una linda redacción y una muy buena introducción, no dice cómo hacerlo. ¿Qué tengo que aplicar? Algunas de las técnicas que expliqué al principio de esta presentación.